Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien porque hoy tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar. Prepárense para un viaje al corazón de la polémica, un drama que ha sacudido el mundo del espectáculo y que ha puesto a dos de nuestros actores favoritos en el ojo del huracán. Sí, hoy vamos a desgranar cada detalle del juicio que ha enfrentado Kerem y Hande, un proceso legal que ha sido de todo menos tranquilo. Vamos a sumergirnos en las acusaciones, las pruebas, los testimonios y sobre todo, en el torbellino de emociones que este juicio ha desatado. Si eres de los que les encanta el drama, la intriga y por supuesto, un buen culebrón en la vida real, este es tu vídeo. Así que abróchense los cinturones y prepárense para una montaña rusa de emociones porque esto va a estar de infarto. Y antes de que sigamos, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, no se olviden de darle al botoncito de me gusta, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y por supuesto suscríbanse al canal. Así nos ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos allá. Todo comenzó con un simple rumor, una chispa que encendió un fuego voraz. Unas acusaciones que en principio parecían sacadas de un guión de telenovela, pero que poco a poco fueron tomando forma, ganando credibilidad y obligando a Kerem y Hande a enfrentarse a una realidad que nadie imaginaba. La acusación principal, la que desató este terremoto mediático, fue por supuesto esa vieja conocida, incumplimiento de contrato. Pero esto no fue solo un simple retraso en la entrega de un proyecto o una disputa menor por unas líneas en un guión, no. La cosa se puso muy fea. Se habló de sabotaje, de juego sucio, de intenciones ocultas y de una rivalidad profesional que, al parecer, había escalado a niveles insospechados. Imaginen el drama, dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca, enfrentándose en un juzgado, sus carreras y reputaciones pendiendo de un hilo. ¿Pero cómo llegamos a este punto? ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Para entender el meollo del asunto, tenemos que remontarnos a un par de meses atrás, cuando se anunció un proyecto que prometía ser el bombazo de la temporada. Una serie ambiciosa con un guión que dejaba a todos boquiabiertos y con, por supuesto, Kerem y Hande como sus protagonistas. La expectativa era altísima, todos estaban ansiosos por verlos juntos en pantalla, creando esa química mágica que tantas veces nos ha hecho suspirar. Pero justo cuando comenzaban las grabaciones, surgieron los primeros problemas. Rumores de diferencias creativas, de desacuerdos sobre la interpretación de los personajes y, para colmo, de una creciente tensión entre ambos actores. Al principio todos pensamos que eran simples roces profesionales, lo típico en cualquier rodaje. Pero la realidad, como siempre, superó la ficción. La productora, harta de los retrasos y de los constantes cambios de guión, decidió tomar cartas en el asunto y demandar a ambos actores por incumplimiento de contrato. Pero no solo eso, también alegaron que Kerem y Hande, de forma individual, habían boicoteado el proyecto con el fin de beneficiar sus propios intereses, llegando incluso a filtrar información confidencial a la prensa. Y ahí fue cuando la bomba explotó. El caso llegó a los tribunales y lo que al principio era un simple rumor de pasillo, se convirtió en un juicio mediático que acaparó todas las portadas y todos los programas de chismes. Las redes sociales, por supuesto, no se quedaron atrás. Los fans de ambos actores se dividieron en bandos, defendiendo a capa y espada a sus ídolos, mientras que los detractores se regocijaban con la desgracia ajena. Un verdadero caos, se los aseguro. El juicio en sí fue un espectáculo aparte. Testimonios contradictorios, abogados defendiendo sus posturas con uñas y dientes, y una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Kerem, con su habitual temple, se mostró firme en su declaración, negando rotundamente todas las acusaciones. Aseguró que su intención siempre fue la de crear un producto de calidad, que sus desacuerdos con el guión eran legítimos y que jamás boicotearía un proyecto en el que había puesto tanta ilusión. Hande, por su parte, se mostró más vulnerable, pero igualmente tajante en su defensa. Reconoció que hubo diferencias de opinión con Kerem, pero negó cualquier intención de sabotaje y afirmó que su lealtad al proyecto siempre fue inquebrantable. Sin embargo, las pruebas presentadas por la productora, que incluían correos electrónicos, mensajes de texto y hasta grabaciones de audio, no hacían más que complicar la situación de ambos actores. Los correos, en particular, eran explosivos. Algunos parecían mostrar que Kerem y Hande habían planeado, de forma conjunta, retrasar el rodaje para presionar a la productora a hacer cambios en el guión.
Otros, por su parte, revelaban una creciente animosidad entre ellos con duras críticas y acusaciones mutuas. Los mensajes de texto, aunque más ambiguos, también contribuían a sembrar dudas sobre la verdadera naturaleza de su relación y sus intenciones. Las grabaciones de audio, por su parte, aunque de baja calidad, dejaban entrever conversaciones tensas y acaloradas entre los actores y algunos miembros del equipo de producción, alimentando aún más la idea de que algo turbio se estaba cociendo tras bambalinas. Pero en todo este maremoto de pruebas y acusaciones, surgieron también algunos testimonios a favor de Kerem y Ande. Compañeros de rodaje, maquilladores y hasta algunos técnicos declararon que si bien había habido tensiones, era lo normal en cualquier producción y que en ningún momento habían presenciado actitudes sospechosas por parte de los actores. Incluso algunos llegaron a afirmar que la productora estaba intentando utilizarlos como chivos expiatorios para justificar su propia incompetencia y mala gestión del proyecto. Estos testimonios, sin embargo, no fueron suficientes para cambiar el rumbo del juicio, que continuó su curso sin piedad. Los abogados de la productora, por su parte, insistieron en que las pruebas eran irrefutables y que Kerem y Ande, por ambición y egoísmo, habían puesto en peligro un proyecto que prometía ser un éxito mundial. Señalaron que el daño económico causado por los retrasos y las modificaciones del guión era cuantioso y que los actores debían asumir su responsabilidad por las consecuencias de sus actos. Los abogados defensores, por el contrario, argumentaron que las pruebas eran circunstanciales y que la productora estaba intentando difamar a sus clientes para obtener una compensación económica injusta. Insistieron en que Kerem y Ande eran víctimas de una campaña de desprestigio y que su única intención fue la de defender su integridad artística y profesional. El juicio se extendió durante varias semanas, convirtiéndose en un auténtico culebrón que mantuvo en vilo a todo el país. Las declaraciones de los testigos, los interrogatorios de los abogados y, por supuesto, las expresiones de Kerem y Ande fueron analizadas al milímetro por los medios de comunicación. Los programas de farándula no dejaban de especular sobre el desenlace del caso y las redes sociales ardían con opiniones encontradas. La tensión era palpable y el futuro de ambos actores incierto. Pero más allá del aspecto legal, el juicio también puso de manifiesto la fragilidad del mundo del espectáculo y los peligros de la fama. Nos recordó que detrás de las sonrisas y los flashes, se esconden seres humanos con sus miedos, sus inseguridades y sus propias batallas. Y que la línea entre el éxito y el fracaso, entre la admiración y el rechazo, es muchas veces muy delgada. El caso de Kerem y Ande nos demostró que incluso las estrellas más brillantes pueden caer desde lo más alto y que la fama, a veces, puede ser un arma de doble filo. Por supuesto, no podemos olvidar el impacto que todo esto tuvo en los fans de los actores. Muchos, desilusionados por las acusaciones, comenzaron a cuestionar la autenticidad de su idolatría. Otros, por el contrario, defendieron a sus ídolos con uñas y dientes, argumentando que eran víctimas de un complot y que la verdad saldría a la luz. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con discusiones acaloradas y ataques personales entre los distintos bandos. Los fans más apasionados llegaron incluso a organizar manifestaciones y protestas frente a los juzgados para mostrar su apoyo a Kerem y Ande. Y así, entre declaraciones polémicas, pruebas contradictorias y un público expectante, el juicio llegó a su fin. El juez, tras analizar todas las pruebas y testimonios, dictó sentencia. La decisión, aunque esperada por muchos, no dejó de generar sorpresa y controversia. La productora había ganado el juicio, pero no en su totalidad. Kerem y Ande fueron declarados culpables de incumplimiento de contrato, pero fueron absueltos de los cargos de sabotaje y difamación. El juez consideró que si bien los actores habían cometido errores y habían actuado de forma poco profesional, no había pruebas suficientes para demostrar que su intención era perjudicar al proyecto de forma deliberada. Ambos fueron condenados a pagar una cuantiosa indemnización a la productora, una sanción económica que sin duda afectaría sus finanzas, pero que les permitía, al menos, limpiar sus nombres de las acusaciones más graves. La reacción a la sentencia fue diversa. La productora obviamente celebró el veredicto como una victoria, pero no pudo evitar mostrar su decepción por el hecho de que los actores no fueran considerados culpables de sabotaje. Los fans de Kerem y Ande, por su parte, se mostraron divididos. Algunos, aliviados de que sus ídolos no fueran declarados culpables de los cargos más graves, celebraron el veredicto como una victoria parcial. Otros, por el contrario, se sintieron decepcionados por el hecho de que
Los actores tuvieran que pagar una indemnización y por la mancha que este juicio había dejado en sus reputaciones. Y así, entre luces y sombras, terminó el juicio que mantuvo en vilo a todo un país. ¿Qué nos deja todo esto? ¿Una lección sobre los peligros de la fama? ¿Un ejemplo de cómo la ambición puede cegarnos? ¿O simplemente un culebrón más para añadir a nuestra lista de dramas de la vida real? Cada uno sacará sus propias conclusiones. Pero lo que está claro es que este juicio marcó un antes y un después en la vida de Kerem y Hande, así como en la de todos aquellos que hemos seguido su carrera con admiración y cariño. Una historia que sin duda nos hará reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones, la complejidad del mundo del espectáculo y el poder de la verdad, por difícil que sea de alcanzar. Y así, hemos llegado al final de este vídeo. ¡Uf, qué viaje! Hemos recorrido cada rincón de este juicio, hemos analizado las pruebas, hemos escuchado los testimonios y hemos sentido la tensión en cada momento. Espero que este vídeo les haya resultado tan interesante como a mí al prepararlo y que hayan podido sacar sus propias conclusiones sobre este dramático episodio en la vida de Kerem y Hande. Vimos como una simple chispa de rumor encendió un verdadero infierno en el mundo del espectáculo. Unas acusaciones de incumplimiento de contrato que se transformaron en un juicio mediático. Repasamos los testimonios, las pruebas y las diferentes versiones de la historia. Observamos cómo la fama y la ambición pueden jugar en contra de las personas, incluso de aquellas que parecen tenerlo todo. Y por último analizamos la sentencia y sus consecuencias para la vida de Kerem y Hande. Pero bueno, como siempre, la última palabra la tienen ustedes. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo y sus comentarios son los que nos impulsan a seguir creando contenido para ustedes. Me encantaría saber qué opinan sobre este juicio. ¿Creyeron en la inocencia de Kerem y Hande? ¿O pensaban que eran culpables? ¿Creen que la sentencia fue justa? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos. No olviden que sus opiniones son muy importantes para nosotros. Y ahora, antes de despedirnos, recuerden que si les gustó este vídeo, no olviden darle al botoncito de me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos algo nuevo. Y si les quedó alguna duda o quieren que profundicemos más en algún aspecto de este juicio, no duden en dejárnoslo saber en los comentarios. Nos encanta leerlos y responder a sus preguntas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima.